Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. La verdad, los he echado mucho de menos. Ha pasado muchísimo tiempo con promesas y compromisos que la verdad no he podido cumplir mucho. No hemos estado muy bien de salud. La pandemia nos ha afectado un poco. Hemos estado un poco delicados de salud. Sumado a eso que se han venido muchos proyectos encima. Pero quería compartir esta información con ustedes. Quería compartir este código para que puedan ir avanzando en sus proyectos, ¿no? Si les da una mano, genial. Y es por eso que les quiero comentar lo siguiente, ¿no? Voy a compartir el código de esta incubadora, de esta nueva versión, con todas las recomendaciones que ustedes estaban poniendo por ahí. Y quiero, la verdad, que si ustedes la pueden construir a la par, yo también voy a empezar a construirla. He tenido algunas complicaciones por otros trabajos, pero me gustaría que ustedes lo puedan ir avanzando y quizás si lo terminan, nos lo puedan mostrar, ¿no? Para sentirnos contentos de que les está sirviendo de algo, ¿no? Entonces, me gustaría mucho que lo puedan construir y lo puedan terminar y puedan verificar efectivamente cómo es su funcionamiento, si se comporta muy bien, si le falta algo. Y ojo, si le faltaría hacer algunos ajustes, algunas preconfiguraciones, nos lo hagan saber para ir mejorando esto, ¿no? Quizás más adelante podamos tener una versión pro, vamos a llamarlo así, de esta incubadora que hemos construido todos aquí juntos, porque sus comentarios han servido mucho para ir agregándole algunas cositas. No es la divina pomada del controlador súper, pero puede convertirse. Entonces eso es lo que yo les quiero proponer. Le voy a compartir el código, los diagramas, las configuraciones. Le voy a explicar cómo es el funcionamiento del controlador, con el compromiso de que si ustedes lo puedan llegar a terminar ya completa, nos lo hagan saber para publicarlo también aquí en el canal cómo les ha quedado, si les ha funcionado, ¿no? Cuando iniciamos este proyecto no había mucha información en las redes y teníamos el deseo de incubar algunos pollitos por ahí, pero al final en el camino han ido ocurriendo muchas cosas y es por eso que me gustaría nuevamente que lo puedan construir, lo puedan terminar, ¿no? Entonces voy a pasar rapidito a explicarles el funcionamiento, a mostrarles los componentes que se ha utilizado y cómo podemos utilizar lo que es el sensor ultrasónico en esta nueva versión. Entonces, sin más, les paso a explicar. Bueno, entonces vamos a ver lo que es la parte del funcionamiento, específicamente en cómo están distribuidos los elementos en el display LCD24 y vamos a comprender el funcionamiento de esta nueva versión, ¿no? Entonces, la primera pantalla, antes que nada, muestra los elementos importantes del periodo de incubación, ¿no? Entonces, en la primera línea tenemos lo que es los días que han transcurrido. Está pegado a un pequeño icono de calendario. Aquí nos dice que ha transcurrido 8 días, guión, y a eso sumado tenemos lo que son las horas, los minutos y los segundos que han transcurrido desde que ha iniciado el proceso de incubación, ¿no? Entonces, si queremos leerlo, en este caso serían 8 días, 22 horas, 47 minutos y 22 segundos, ¿no? Aproximadamente. En la segunda fila tenemos lo que es la lectura actual del sensor de temperatura de HT22 y nos dice que está a 30 grados, 30.3 grados Celsius, ¿no? En la misma fila tenemos también a la mano derecha lo que es la lectura de la humedad relativa y actualmente está en 86.3%, ¿no? En la siguiente fila, en la tercera, tenemos lo que es el tiempo restante para la rotación de las bandejas. En este caso, hacen falta 5 horas 50 minutos para que se realice el giro de las charolas, ¿no? En la versión anterior, hay que recordar que este tiempo se reiniciaba cada vez que se prendía el controlador, ¿no? Entonces no era fijo. Entonces, si faltaba una hora, se apagaba el controlador, volvía a encender, nuevamente reseteaba el tiempo. Entonces en esta versión se ha mejorado esto y el tiempo de rotación también se graba en la memoria EEPROM. Quiere decir que si en este momento se apaga y se vuelve a encender, van a seguir faltando 5 horas con 49 minutos para el proceso de rotación de bandejas. Esto también creíamos, o creo que es un factor importante. Y bueno, en esta parte hacer un paréntesis y recordar que todos estos datos no son volátiles. Estaba leyendo un comentario por ahí que recomendaba que se guarde. Y efectivamente se guardan. Arduino tiene una memoria EEPROM de 4K
que permite el guardado de las variables. En este caso, la fecha o el inicio del periodo de incubación, el tiempo de rotación y muchas variables, que ya lo verán en el código, se guardan en la EPROM para evitar la pérdida de información en un posible corte de energía, ¿no? Entonces esto ya está asegurado. Bueno, continuamos entonces, nos hemos quedado en la fila 3. Ahí tenemos lo que es el tiempo restante para el giro de las bandejas. Y en la mano derecha tenemos una letra, que es un indicador de la posición de las bandejas. En este caso hay una letra M, lo que me indicaría que las charolas están en la posición medio de extracción, ¿no? 0 grados, planito, en términos coloquial, ¿no? Entonces hay tres posiciones: U, que indica arriba; M, que está en medio; y D, que indicaría que las charolas están apuntando hacia abajo. Son tres posiciones que nos ayudan a controlar el sensor de ultrasonido, que ya los voy a explicar más adelante. Y en la última fila se han añadido algunos iconos y alguna nomenclatura que les voy a pasar a explicar. Y es que al inicio de la cuarta fila tenemos una especie de aire, vamos a llamarlo así, y es el ventilador de extracción, ¿no? En los comentarios se leía anteriormente que se recomienda que uno de los actuadores, porque estaba sobrando uno de los módulos de relé, sirviera para un ventilador extractor en el caso de temperatura excesiva, humedad excesiva, o simplemente para hacer recircular lo que es el aire. No, el aire no, para entrada y salida de oxígeno, ¿no? Entonces, si pasamos a ver, aquí tenemos 4 módulos, 2 módulos en realidad, de 2 relés cada uno. El primero activa lo que es el calefactor. El segundo activaría lo que es la humedad, ¿no? El dispositivo que aumenta o reduce lo que es la humedad. El tercero estaría funcionando para el encendido del motor que hace el volteo de las charolas. Y este cuarto estaría actuando para activar o desactivar un ventilador dentro de la cabina que va a permitir extraer el calor o la humedad, ¿no? Entonces, si volvemos a la pantalla, en este momento está encendido, lo podemos ver. ¿Pero por qué? Bueno, lo puedo reconocer porque al inicio de la pantalla tengo estos iconos de viento que me indica que este extractor está activado. Si continuamos, nos vamos a dar cuenta que el icono del calefactor está activado, pero con un símbolo más, lo que está queriendo decirme que la temperatura ha sobrepasado los valores programados para el periodo de incubación, ¿no? Por eso tenemos ahí el icono de calefactor con un símbolo más. Y por eso es que se ha activado el extractor, lo podemos ver aquí en el icono, para tratar de reducir la temperatura excesiva, pero también ha apagado lo que es el calefactor. Entonces, como ahora estamos haciendo pruebas no en su caja, pues esto debería reducir lo que es la temperatura dentro del habitáculo de incubación, ¿no? Entonces, por eso están estos iconos acá. También nos está diciendo que la humedad, es el icono de una nube, está sobrepasando los valores programados para este periodo de incubación. Es por eso también que está activado el ventilador extractor para reducir lo que es la humedad. Esto se da de manera automática y está funcionando pues en función a los valores programados en el periodo de incubación. Estos son totalmente configurables. Y a continuación de estos dos iconos también vamos a tener un icono de la nacedora, que también está configurado en esta versión. Ya lo tenía en las versiones anteriores, pero aquí se ha hecho algunas optimizaciones, ¿no? Entonces ese icono va a aparecer primero cuando el módulo de nacedora está activado y cuando ha llegado el día para el cual ha sido programado la activación de la nacedora. Quiere decir que si tú has configurado que la nacedora se habilite en el día 18 del periodo de incubación, a partir de ese día va a aparecer un icono de nacedora activa en la parte de esta display, ¿no? Como ahora está desactivado, no aparece. Entonces vamos a ver si más adelante lo podemos pasar a activar. Bueno, entonces
Lo que es la configuración, como ya saben, siempre se maneja con estos tres botones que están aquí en la protoboard. El del medio es para entrar a la configuración, el de la derecha incrementa los valores y el de la izquierda decrementa lo que son los valores. ¿Ok? Entonces vamos a entrar para echarle un vistazo rápido a lo que es el menú de configuración y entramos, ¿no? Entonces tenemos varias opciones, lo que es inicio, lo que es la configuración del periodo de incubación, la configuración del módulo de nacedora, tenemos la opción de calibración, está la opción de calibración de bandejas o charolas, tenemos la calibración de la fecha del sistema y podemos ver lo que son las fechas grabadas, ¿no? Por último, tenemos la opción salir. Si ustedes se dan cuenta, se han incluido algunas cositas más, ¿no? Vamos a ver entonces. Recuerden ustedes que en las versiones anteriores se tenía que configurar o establecer una fecha de inicio del periodo de incubación y ha habido bastantes problemas, se ha podido ver, en establecer este periodo de incubación. En esta versión es mucho más sencillo, práctico y versátil iniciar un proceso de incubación. Supongamos, actualmente han pasado 8 días, 23 minutos, 3 horas, 20 segundos del periodo de incubación, pero resulta que quiero iniciar un nuevo periodo de incubación. Tendría que ingresar al menú inicio, desplazarme a través del menú y dar en iniciar. Si doy clic en iniciar, me aparece un tono y si yo salgo, me doy con la sorpresa que se ha reiniciado el proceso de incubación. Quiere decir que desde el momento que yo di clic en iniciar, se está tomando el proceso de incubación. Y esto es muy bueno porque de repente quiero precalentar todavía el incubador un momento antes de iniciar el proceso de incubación. Cuando ya esté listo para decirle al controlador que inicie la incubación, tendría que venir al menú inicio y decirle iniciar, ¿no? También tengo la opción de detener. Puedo detener el proceso de incubación. Si doy clic en detener, nuevamente me sale el tono. ¿Y qué va a pasar? Que ustedes se dan cuenta que no figura la hora, el tiempo que transcurrió el periodo de incubación, ni tampoco el tiempo para el proceso de rotación de las charolas. Sin embargo, la función de los actuadores está habilitada y está censando en tiempo real lo que es la temperatura y la humedad, que pueden utilizarlo ustedes también para la etapa de precalentamiento, ¿no? Entonces ahí el proceso está detenido. Nada más bastaría entrar a la configuración y nuevamente darle inicio al proceso de incubación. Si salgo al menú principal, me voy a dar cuenta que el proceso de incubación ha empezado nuevamente, ¿no? Entonces, muchísimo más práctico, no hay que hacer nada más, no hay que ingresar fechas, absolutamente nada. El controlador automáticamente toma internamente la fecha que ustedes están dando al momento de dar clic en el botón iniciar. Esa fecha la establece como fecha de inicio del periodo de incubación, la guarda en la memoria EEPROM y en función de ella pues empieza a transcurrir todos los procesos, ¿no? Entonces esos parámetros tenemos en el menú inicio y sumado a ello tenemos una opción más que me permite mover las charolas en las 3 posiciones. Esto es útil porque de repente al momento de abrir la incubadora tengo las bandejas en la posición de abajo, inclinado 45 hacia abajo, y ahí no voy a poder retirar los huevos, ¿no? Entonces tendría que llevarla a la posición del medio e incluso puedo desplazarme a las posiciones que yo crea conveniente, que yo quiera, sin afectar el tiempo programado de rotación. Cuando el periodo de rotación se active, automáticamente este va a realizar su movimiento de forma normal, ¿no? Y este movimiento está controlado por el sensor ultrasónico, ¿ya? ¿Cómo funciona? Entonces, ahí se ha reiniciado. Supongamos que yo quiero mover las bandejas. Mire, esto me olvidaba mencionar, cada vez que hay un fallo de luz o el controlador se apaga, el controlador, valga la redundancia, ajusta las bandejas a la posición media. Quiere decir que cuando yo acerque mi mano al sensor, automáticamente lo establece en la posición media. Esto es importante porque cada vez que el controlador tenga un fallo de energía, va a poner las charolas en nivel medio, ¿no?
Esto lo he visto muy práctico y les voy a explicar más adelante cómo es su funcionamiento. Bueno, hay que avanzar porque el tiempo ya vamos 12 minutos. Vamos entonces, esta opción me permite mover lo que son las bandejas, ¿no? Si doy clic sobre esta opción de mover bandejas, va a mover las bandejas hasta la siguiente posición, ¿no? Ya cambió, está abajo, quiero moverlo otra vez, ya está en la posición superior, lo voy a mover otra vez y ya está en la posición del medio, ¿ok? Súper práctico, movimiento de charolas. Estas opciones están dentro del menú inicio, ¿ok? Vamos a hacerlo más rápido. Luego tenemos los parámetros de la configuración del periodo de incubación. Y aquí están lo que se ha incluido, lo que ustedes han recomendado, ¿no? Tenemos la opción de cambiar los días, establecer los días de incubación. Esto es muy práctico. Para cambiarlo simplemente doy clic sobre el botón de configuración. Me aparece un asterisco en la parte superior, lo que me está indicando que ya puedo configurar estas variables. Lo puedo subir, lo puedo bajar. Y cuando ya esté listo para salir de esta variable, aprieto nuevamente el botón de configuración, se quita el asterisco, lo que quiere decir que ya puedo recorrer a la segunda variable. Estos son el tiempo que va a transcurrir para activar la rotación de las bandejas. En este caso yo lo configuro a 6 horas. Se puede configurar hasta 12 horas. Para configurarlo, nuevamente doy clic en el botón de configuración, me aparece el asterisco y ya puedo trabajar sobre esta variable. Puedo aumentar o reducir el tiempo de rotación. Para salir, nuevamente doy clic en el botón de configuración, se quita el asterisco y ya salgo. Ojo, pero todavía estas variables no se guardan en la EEPROM. Hay que hacer clic sobre el botón, sobre la letra G para que se guarde. Mientras tanto seguimos configurando. Aquí tenemos el rango de temperatura aceptable. En este caso se ha programado que el rango de temperatura aceptable para el habitáculo va a ser de entre 29.8 grados Celsius a 30 grados Celsius. Si la temperatura está en este rango de tiempo, pues todo va a estar bien, ¿no? El actuador va a estar apagado, el calefactor. Igual, del mismo modo, ¿no? Quiero configurar, aprieto el botón de Setup y empiezo a trabajar sobre esta variable. Termino, aprieto nuevamente el botón de Setup, siguiente, y paso a la siguiente variable, ¿no? Y así puedo pasarme también al rango de humedad. En este caso está de 59.3 a 59.8 de humedad relativa. Y también lo puedo configurar con estos botones, ¿no? Igual 3 botones como en las versiones anteriores, sin complicación. Ahora, esto no ha quedado guardado porque si apago o se reinicio, las variables van a volver a las que estaban anteriormente. Para que esto se guarde, tengo que venir a la letra G y recién apretar ahí el botón nuevamente de Setup. Y a partir de este momento sí ha quedado guardado las variables. Siempre se va a escuchar un tonito al momento de guardar. Entonces ahí podemos decir que hemos configurado el periodo de incubación. Vamos a salir, vamos a la siguiente opción, que es la nacedora. Y aquí del mismo modo podemos activar. El procedimiento es el mismo con el botón Setup. Y puedo decirle si quiero activar la nacedora o no. Ok. Bueno, vamos a salir de acá. Paso a la siguiente. ¿A cuántos días del proceso, del periodo de incubación debe activarse la incubadora? Aquí se ha puesto que 7. ¿A qué rango de temperatura debe cambiar la temperatura maestra de control una vez que haya llegado el proceso de incubación? Si no me equivoco, la temperatura debe de bajar un poco. Entonces aquí un nuevo rango que llegado a ese día, si la nacedora está activa, este nuevo rango va a ser el rango principal de control de temperatura. Del mismo modo, ¿a qué rango de humedad debe de cambiar una vez llegado el día de incubación? Si no me equivoco, para el huevo de gallinas es entre 18 días, ¿no? Ahí debe de activarse este nuevo cambio. Y si no me equivoco, la humedad relativa debe subir un poco. Entonces, esto es si es que va a configurar el controlador también con la opción de nacedora, ¿no? Algunos hacen un controlador para incubadora y otro controlador para nacedora. Y puede ser este mismo, ¿no? Puede ser este mismo, no hay ningún problema.
Entonces, si queremos guardar, ya saben, vamos a la G y activamos guardar, ¿no? El mismo procedimiento. ¿Qué más? Tenemos lo que es la calibración de varios parámetros. Tenemos la calibración del sensor. En este caso, el sensor en tiempo real tiene una temperatura de 30 grados, 30.5. ¿Pero por qué? Porque yo al costado le estoy adicionando 0.5 grados. Porque con un termómetro profesional puedes calibrar cuál es la temperatura en ese momento en el habitáculo y comparar con el sensor de temperatura. Si hay una diferencia, tú puedes restar o sumar grados a esa temperatura general para que se quede calibrado, ¿no? Ya sabemos que siempre los sensores tienen cierto grado de desfase con sensores profesionales de temperatura, ¿no? Pero ya se puede calibrar en esta opción. Entonces, si le faltan grados, lo subes, y si está pasado, lo puedes reducir. Del mismo modo, con la humedad. En este caso le añadió 1% de humedad relativa, que también se puede disminuir o se puede sumar. Igual manera con el tiempo. Como el controlador toma el tiempo en formato Xbox desde 1970, a veces tiende a variar algunos minutos, algunas horas, ¿no? Pero no hay problema porque aquí estamos viendo que la fecha es el 21/2 de 2022, 3:15. Podemos incrementar valores a esta fecha actual para que pueda nivelarse con la fecha que nosotros creamos conveniente, ¿no? Entonces, en este caso, aquí se ha añadido 60 minutos adicionales al tiempo guardado, al tiempo maestro del controlador, ¿no? El tiempo que le está dando el módulo reloj, ¿no? Ese 3231. Entonces, como ven, aquí se puede ya calibrar lo que es la temperatura, la humedad y la fecha del sistema. O sea, mucho más práctico. No olviden que para que se guarde tienen que posicionarse sobre la G y darle guardar, si es que van a modificar. Pero si van a mirar, como en este momento, simplemente entramos y salimos con la letra S. También podemos calibrar lo que es la rotación de las bandejas. Si entramos aquí, tenemos tres posiciones, ¿no? Medio, arriba y abajo. ¿Y cómo se calibra esto? Hay que recordar que las charolas tienden a subir, a bajar o a ponerse en medio, según sea el ángulo de rotación que hemos programado en nuestras bandejas, ¿no? Pero esto no va a ser igual en todas las incubadoras, porque ya unas pueden ser más grandes, otras pueden ser más pequeñas. Entonces, esto funciona con el sensor ultrasónico. Lo voy a mostrar más adelante cómo está programado o cómo debería ser el mecanismo de rotación para la utilización de este sensor. Entonces, yo puedo decir, si pongo mi sensor ultrasónico en la parte superior interna de la incubadora, puedo decir que cuando la bandeja esté a 15 centímetros del sensor, eso va a ser la posición superior. Digamos, si la bandeja está a 20 centímetros del sensor, eso va a ser la posición media. Y si la bandeja está a 35 centímetros desde el sensor superior, eso va a ser la posición de abajo, ¿no? Entonces, si yo empiezo a calibrar, si yo le doy clic para calibrar la posición de arriba, voy a escuchar un sonido. Ya se activó lo que es se activó el motor y está empezando a medir esa posición. Entonces, cuando la charola, voy a poner mi mano aquí a manera de ejemplo, ya, cuando la charola empiece a bajar, cuando ya esté listo para que ustedes le digan que esa es la posición media, simplemente habría que apretar el botón nuevamente de setup para que esa distancia quede establecida como la posición media. En este caso mi mano está temblando. A ver cómo hago esto. Ya, vamos a poner la mano aquí. Ya, 12, 11 centímetros. Vamos a poner aquí 5 centímetros. Y si esa es la distancia media, ya apretan el botón, se detiene lo que es el motor. Y para terminar tendríamos que dar clic en guardar, ¿no? A partir de ese momento ha quedado calibrado la distancia media en 5 centímetros. Del mismo modo pueden hacer con la posición arriba y abajo. Este es muy versátil, también les puede parecer un poco complicado,
pero es muy versátil para calibrar lo que son las diferentes medidas de incubadoras, no quedaría fijo. Y ustedes me dirían, pero lo puedo hacer de forma mecánica. Pero ya a estas alturas estamos utilizando bastantes componentes electrónicos, todo está programado, me permite tener 3 posiciones de manera exacta. ¿Por qué no aprovechar, no? Este recurso que es el sensor ultrasónico? Muy práctico. Bueno, vamos a continuar. Entonces ya tenemos la calibración de las bandejas, de la posición de las bandejas. Tenemos la fecha del sistema. Ya no es necesario tal vez hacerlo desde la computadora, simplemente le puedes decir desde aquí al controlador en qué fecha estamos, ¿no? Puedes decirle en qué día es hoy, qué mes estamos, el año, la hora y el minuto. Y automáticamente el reloj del sistema en general va a ponerse o va a establecerse en ese tiempo, ¿no? Súper práctico. Ya no tenemos que hacerlo desde la computadora. Conectan todo, vienen a esta opción y establecen la hora del sistema. Luego tenemos las fechas grabadas, el tiempo de incubación y la última rotación que se realizaba. Estos parámetros está en formato epoch, simplemente lo copian en un navegador que dice de epoch a tiempo actual y va a convertirlo a esta fecha. Y les va a permitir saber qué día, qué mes y qué año ha empezado la incubación y cuál ha sido la última rotación. No es muy relevante, pero he creído conveniente ponerlo, ¿no? Se puede obviar, no hay ningún problema. Y por último tenemos lo que es la opción de salir. Y con esto volvemos nuevamente al menú principal de incubación. Nuevamente les comento que esto está totalmente configurado para que se guarde en EEPROM y así tenga un corte de luz, la fecha no se va a perder, incluso esta vez lo que es el tiempo de rotación, eso también se guarda en EEPROM, así que no va a haber ningún problema si tienen fallo de energía por parte del controlador, pero por parte de los huevos sí es peligroso, así que hay que tener un respaldo para evitar que ese tiempo no afecte lo que es la temperatura ni la humedad relativa, para no perder lo que es el periodo de incubación. Los componentes que tiene esta nueva versión, vamos a llamarlo así, nueva versión, un poco destartalada porque no está dentro de su cajita y ordenado como normalmente estamos acostumbrados a verlo, son los mismos que tienen la versión anterior, no han cambiado mucho, así que si ustedes quieren hacer esta versión no van a tener que gastar mucho en realidad, ¿no? Simplemente se ha actualizado algunas cositas, se ha tomado en cuenta las recomendaciones que ustedes han hecho, ¿no? Querían una pantalla más grande, querían utilizar lo que es el cuarto relé para que no quede sin uso y se ha cambiado lo que es los límites ópticos por un sensor ultrasónico, ¿no? Entonces vamos a ver qué componentes hemos utilizado. Tenemos un display LCD 20x4 mucho más grande, no mucho, pero ya como que permite tener más espacio en la pantalla, ¿no? Entonces esto va a ayudar mucho. Luego hemos utilizado el tensor de HT22, el que venimos usando siempre. Tenemos un buzzer que venimos usando siempre, el de 5 voltios. Los 3 pulsadores. Ahí está, mucho más claro. Tenemos los 3 pulsadores súper sencillos. Tenemos el módulo reloj DS3231. En esta oportunidad, por tema de espacio, estamos utilizando un Arduino Nano. Si ustedes ven, ocupa muchísimo menos y quizás la caja y el contenedor vayan a ser mucho más pequeños, así que por temas de espacio. Pero si ustedes tienen el Arduino Uno clásico, no hay ningún problema, es lo mismo, no cambia prácticamente nada. Tenemos muchos cables Dupont, no son imprescindibles, pero ayudan mucho. Tenemos el sensor ultrasónico, el HC-SR04. Y tenemos los módulos relé, módulo doble, son 2. Pueden utilizar uno de 4, que traiga los 4 en uno solo, para ahorrar lo que son las conexiones. Sin embargo, esto es lo que teníamos a la mano, ¿no? Entonces tenemos 4 relés. El primero que controla el calefactor, la humedad, activación de motor y activación del ventilador de extracción de temperatura y de humedad, ¿no? Entonces creo que son todos los componentes que estamos utilizando, no son más, súper comunes, fáciles de encontrar. Y lo que es el display tiene el módulo I2C. Ojito, no lo estamos utilizando directo, está con su módulo
y 12. Esto viene separado. Si ya lo pueden pedir soldado, sería mucho más práctico. Entonces, esos son los materiales que estamos utilizando, ¿no? Tal cual. Ya el diagrama lo voy a poner en la pantalla para que ustedes lo puedan ver. Viendo cuál sería la utilidad del sensor ultrasónico para calibrar la distancia de las charolas, sería la siguiente, ¿no? Suponiendo una configuración clásica de las bandejas, tenemos que el motor, a través de un eje, va a rotar las charolas tanto hacia arriba como hacia abajo, ¿no? Lo ideal es 45 grados. Esta simulación simplemente es de ejemplo para ver cómo sería la rotación y cuál sería la función del sensor ultrasónico para medir la distancia y ver en qué posición se encuentra lo que es la charola. En este caso podemos ubicar, como ya les mencionaba, el sensor ultrasónico en la parte superior del habitáculo de la incubadora y podemos fijar, no digo yo, ¿no? Según mi percepción, ya que ustedes son muy ingeniosos, podemos fijar el sensor ultrasónico en esta parte, ¿ya? Para medir lo que es la distancia desde el sensor hasta pues un objeto pegado a lo que es la bandeja. En este caso, cuando se realiza el proceso de rotación de las charolas, podemos ver fácilmente que existe una distancia desde el objeto hasta el sensor ultrasónico. Entonces, cuando yo doy calibrar las bandejas en la opción de configuración del menú, puedo indicarle que en esta posición, digamos en esta posición, digamos haya 15 centímetros desde el objeto hasta el sensor ultrasónico, puedo indicar que esta es la posición superior. Del mismo modo, cuando la charola esté en la parte inferior, va a existir otra distancia desde la charola hasta el sensor ultrasónico. Por ende, yo puedo indicar que esa es la posición inferior, ¿no? Y por último, ya para determinar cuál es la posición del medio, cuando la charola esté en esta posición exactamente horizontal, va a existir evidentemente una distancia, va a existir una lectura en la pantalla del controlador y yo puedo detener ahí la rotación y puedo indicarle al controlador que esa es la posición media. Entonces solamente lo tengo que hacer una vez. A partir de ese momento esas variables van a quedar guardadas en EEPROM y cuando empiece la rotación y el controlador detecte que ya se ha cumplido la posición superior, entonces va a detener lo que es la rotación de las bandejas. Del mismo modo, cuando el controlador detecte que esta posición se ha cumplido, pues va a detener lo que es la rotación del motor. Y cada vez que enciende el controlador después de haberse apagado, automáticamente él va a colocar la rotación de las bandejas en la posición horizontal preconfigurada. Nada más habría que configurar una vez al principio para determinar cuál es la distancia en la parte superior, cuál es la distancia en la parte inferior y cuál sería la distancia en la parte horizontal, ¿no? Súper práctico. Entonces esa función estaría cumpliendo lo que es el sensor ultrasónico, ¿no? Calcular la distancia entre las diferentes posiciones, tanto si es para la parte inferior, para la parte superior o para la parte del medio. En esta configuración, ¿no? Porque algunos lo hacen de esta forma, otros utilizan cadena. Entonces habría que ingeniarse para ver cómo podemos utilizar la configuración del sensor ultrasónico. Para la información de código les estoy dejando en GitHub toda la información referente a este proyecto. Está el código en Arduino, le pueden echar un vistazo directamente desde aquí. Están las librerías que estoy utilizando, toda la configuración de los pines, la configuración de los controladores. He tratado de comentar todo el código para que se pueda entender. Se guarda gran parte de los datos en lo que es en la memoria flash para tratar de ahorrar RAM. Y la verdad que se ha optimizado bastante el uso de RAM. Se ha estructurado lo que son todos los datos en base a funciones para que todo sea más entendible. Aquí tenemos el bucle loop. Entonces todo está aquí comentado en su mayoría. Es un código un poquito más amplio que lo pueden revisar parte por parte y lo pueden reutilizar en otros proyectos, ¿no? Definitivamente que sí. Entonces
Todo está detallado aquí en esta parte. Como les dije, comentado para que se pueda entender mejor. Tenemos también lo que son la lista de materiales. Eh, Todo parte por parte lo que hemos utilizado. Ya saben, pueden utilizar un Arduino Uno sin ningún problema. Entonces todo está detallado. Lo pueden revisar ahí. Tenemos también lo que es el diagrama en Flitsing. Lo pueden descargar. Y también, si no lo quieren descargar en Flitsing, está un PDF con las conexiones. Ojo, que pueden saltar por ahí, se hizo bastante rápido. Pero nos puede ayudar bastante en lo que es la conexión. Todo lo que les mostré en el video está en esta parte para que lo puedan realizar. Súper sencillo. Entonces, para reutilizarlo nada más le darían clic aquí en código para los que no conocen de esto. Le dan descargar en zip y ya tendrían lo que es el proyecto a la mano para que lo puedan reutilizar. Bueno amigos, eso ha sido todo. Pensaba que iba a ser rápido, pero el tiempo se nos ha disparado bastante. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte al canal, dejarnos un like que créeme que nos motiva mucho cada vez que vemos un suscriptor o un me gusta nuevo, un comentario. Sí, un abrazo. Vamos a estar subiendo constantemente algunos videos, no solamente en el proceso de incubación, sino en otros trabajos que nosotros estamos haciendo. Recuerda que en este proyecto hay mucho código en Arduino que puedes reutilizar para otros proyectos, como lo que es configuraciones de menú, variables, etcétera, ¿no? Ya que eso puede servir para muchos otros proyectos más. Ya te digo desde Perú, un abrazo, cuídate mucho, suscríbete, date un like, déjanos un comentario y nos vemos, ¿no? Un fuerte abrazo.